Soy el profesor Charles Covarrubias Flores y en esta clase estudiaremos a los organismos que poseen la morfología de cocácea y la pared celular de tipo gram negativa. Como lo hemos discutido en clases anteriores, estos organismos gram negativos, ¿ya?, como vamos a trabajar hoy día o estudiar con estas cocáceas, son organismos que poseen una doble capa de membrana plasmática, o una doble bicapa lipídica básicamente, la membrana interna, la membrana externa, y en el espacio que queda entre ambas membranas, una escasa cantidad de peptidoglicano. En la membrana externa de estas bacterias gram negativas que vamos a estudiar en esta oportunidad, también es importante destacar la presencia de este lípido que se ubica específicamente en la membrana externa de esta pared celular, y este lípido es el lípido A, ¿ya? Lo estoy dibujando varias veces para graficar que en realidad este lípido se repite a lo largo de toda esta membrana que es tridimensional y es un lípido que sobresale, ¿ya? Entonces hemos mencionado hasta ahora la membrana interna, la membrana externa y también el espacio periplásmico, donde encontramos, ¿no es cierto?, nuestro peptidoglicano. Y ahora lo que hemos mencionado es la presencia de este lípido A, y que, como sabemos, está siempre asociado al antígeno O. Entonces, el lípido A más este antígeno O sabemos que constituyen el lipopolisacárido. Estas son entonces las características de una bacteria gram negativa, como la hemos mencionado en otras oportunidades. Bueno, los dos grandes géneros que pertenecen a este grupo de bacterias son los géneros Neisseria. Las grandes especies, en realidad, ¿ya?, de un único género que vamos a estudiar como cocácea gram negativa, que es el género Neisseria. ¿Ya? De este gran género, ¿ya?, existen varias especies dentro del grupo, pero hay dos especies de importancia médica, que son las que vamos a estudiar entonces a continuación. Vamos a encontrar por un lado a las Neisseria, a la Neisseria gonorrea, ¿ya?, y a la Neisseria meningitidis. ¿Sí? Neisseria entonces gonorrea y la Neisseria meningitidis. Tal como ya lo pueden advertir, vamos a estudiar básicamente en esta clase a estas dos especies que pertenecen a este género bacteriano y que producen enfermedades que podemos deducir de su propio epíteto específico, ¿ya? La Neisseria gonorrea es la causante de una enfermedad conocida como gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Vamos a anotar acá entonces que la Neisseria gonorrea va a producir esta enfermedad, que, como le he mencionado, es una enfermedad o infección de transmisión sexual. Y luego tenemos a la Neisseria meningitidis, que va a ser causante del proceso de meningitis. Las bacterias del género Neisseria van a presentar algunos elementos en común y otros que son diferentes para cada una de las especies que hemos señalado que producen enfermedad clínica. ¿Ya? Dentro de los elementos comunes, vamos a mencionar que la disposición de estas cocáceas es un poco particular, porque estas cocáceas suelen formar una disposición de diplos. Esta forma de las cocáceas en diplos, cuando se observan a microscopía óptica bajo una tinción de Gram, se van a observar y se describe comúnmente en el laboratorio
como bacterias que semejan un grano de café. ¿Ya? Así se verían entonces estos diplos gram negativos. Normalmente, tanto en las infecciones provocadas por la Neisseria gonorrea como en la Neisseria meningitis, en los sitios donde está ocurriendo la infección, normalmente estas bacterias las vamos a encontrar, por ejemplo, en una muestra de una infección de los genitales, como en el caso de la gonorrea, o una infección en las meninges, como fuese en el caso de la Neisseria meningitis. Estas bacterias van a estar siendo fagocitadas por células de la línea blanca, específicamente algunos neutrófilos, o incluso podríamos observar algunos macrófagos, pero de tal manera que estas bacterias, que son muy pequeñitas, con un diámetro de apenas un micrómetro cada una de ellas, y lo que vamos a visualizar es que esta especie de cocáceas en diplo que recuerdan a un grano de café van a estar predominantemente en el interior de estas células que son fagocíticas. No porque las estén infectando a estas células, sino que por la razón de que estas células fagocíticas, ¿ya? Estas células fagocíticas han llegado al sitio de la infección, precisamente para intentar erradicar a la bacteria que en este caso es patógena, y lo hacen a través del proceso de fagocitosis. Por lo tanto, estas bacterias que se observan en el interior del citoplasma de estos neutrófilos o incluso algunos macrófagos, se debe a que estas bacterias están siendo fagocitadas. Bueno, las bacterias que vamos a estudiar en particular en esta clase son la Neisseria gonorrea, como ya lo señalé, y la Neisseria meningitis. Estas bacterias comparten también otro elemento que es la forma de transmisión. Por lo general tiene que ver con contacto de mucosas, como es el caso de la gonorrea, así va a ser la transmisión. Y en el caso de la meningitis, por un contacto muy íntimo a través de gotitas respiratorias. ¿Por qué la transmisión de estas bacterias está vinculada a un contacto más bien íntimo entre una persona infectada y una persona susceptible? Tiene que ver con que estas bacterias son sumamente sensibles a las condiciones del medio. Son sensibles a la desecación, son sensibles a las altas concentraciones de sal, son sensibles a los eventos que habíamos señalado que eran muy propios de la piel, ¿ya? Como las bacterias que estudiamos con anterioridad, que eran los géneros Staphylococcus y Streptococcus. Todos estos eventos que favorecían el desarrollo de Staphylo y Streptococcus van a inhibir el desarrollo de estas cocáceas, de tal manera que la transmisión de estas bacterias, ¿ya?, tiene que ver con un contacto íntimo de mucosas o un contacto próximo entre una persona infectada y un huésped susceptible. De tal manera que estas bacterias, como son tan sensibles, ¿ya?, a las condiciones del medio, cuando queremos hacer un diagnóstico, se va a preferir el uso del agar chocolate, ¿ya?, porque son bacterias sumamente exigentes. De tal manera que si estamos hablando de gonorrea, si estamos hablando de gonorrea o si estamos hablando de meningitis, la muestra va a venir de diferentes lugares, como por ejemplo, si estamos frente a una gonorrea, probablemente la muestra podría ser orina, podríamos pensar rápidamente en eso, podría ser una secreción uretral, o también podría ser una secreción vaginal. ¿Ya? Eso para los casos de gonorrea. En el caso de meningitis, la muestra más propicia es una muestra del líquido cefaloespinal. Esta es una muestra que se va a tomar específicamente va a ser tomada por el médico y va a consistir en obtener a través de una punción lumbar este líquido cefaloespinal, que es el líquido que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, protegiendo a estas capas que son las meninges,
De ahí se va a obtener este líquido y en cualquiera de estos casos estamos hablando de que estamos sospechando de los miembros del género Neisseria y lo que acabamos de señalar es que son sumamente sensibles a las condiciones del medio y además son organismos altamente exigentes. De tal manera que la muestra, una vez que se obtenga, va a ser cultivada en esta placa Petri y yo les señalaba que es un agar chocolate. ¿Ya? Vamos a tomar entonces nuestra muestra con la tórula y vamos a sembrar la muestra en este medio de cultivo. Precisamente porque el organismo es altamente exigente. Ahora, el problema del agar chocolate, que sabemos que es un medio sumamente enriquecido, eh, es que va a permitir el crecimiento de muchos microorganismos, de tal manera que a este agar chocolate en realidad lo que ocurre con él es que se le han hecho ciertas modificaciones. ¿Ya? A este agar chocolate se le ha adicionado un antibiótico que es la vancomicina y como ya lo hemos discutido, la vancomicina es un inhibidor de bacterias. eh, Estoy señalando con este símbolo menos por inhibición, ¿no es cierto? Pero va a inhibir a las bacterias que son gram positivas. ¿Ya? También a este chocolate modificado se le ha adicionado la colistina. La colistina que de nuevo vamos a hablar de inhibición, pero ahora de bacterias gram negativas. Ahora, muy importante tener en consideración que este es un antibiótico que inhibe bacterias gram negativas, pero no inhibe a las bacterias que por supuesto estamos buscando, que son las del género Neisseria. ¿Ya? Y por último, como el agar chocolate es sumamente enriquecido, se utiliza un antifúngico que es la anfotericina, que ahora lo que va a hacer este antibiótico es inhibir ahora a los hongos. ¿Sí? De tal manera que tenemos un agar chocolate que ha sido modificado y entonces este agar chocolate ahora modificado recibe el nombre de medio Thayer Martin. Ese es el nombre de este medio modificado, que no es otra cosa que un agar chocolate al cual hemos adicionado diferentes inhibidores de microorganismos como la vancomicina, la colistina y la anfotericina. A las 24 horas de incubación en este medio enriquecido, si la persona efectivamente tiene un proceso ocasionado por la Neisseria, van a aparecer colonias muy pequeñitas, ¿ya? Colonias que se denominan puntiformes, van a ser muy pequeñitas, y eso nos daría una indicación de que estamos en presencia de un organismo del género Neisseria. Bueno, una vez que las colonias sospechosas estén creciendo en el medio Thayer Martin, ¿ya? Una de las cosas para comprobar que estamos en presencia de el género Neisseria es realizar entonces la tinción de Gram. Y el resultado de esta tinción de Gram, si es que estamos en presencia del género Neisseria, es que observemos, ¿no es cierto?, a las cocáceas en forma de diplos, ¿no es cierto?, imitando a este grano de café. ¿Ya? Entonces podríamos hablar que el resultado sería cocos gram negativos y en la disposición de diplos. ¿Ya? Sin embargo, para confirmar que estamos en presencia de la bacteria, que es del género Neisseria, para confirmar este género bacteriano, en la colonia también la podríamos tomar. ¿Ya? Podríamos tomar a la colonia sospechosa y la vamos ahora a incubar en un papel filtro. ¿Ya? Vamos a tener acá un papel filtro, ¿ya? Que está impregnado con el reactivo, que es el clorhidrato. Clorhidrato de tetrametil, parafenil, en diamida. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar la colonia a la cual les hemos hecho la tinción de Gram, ya nos hemos aproximado a la morfología y a la pared celular correspondiente,
Pero claro, no necesariamente puede ser ese el género Neisseria, de tal manera que una forma de confirmar esto es tomar la colonia y colocarla en este papel filtro que está impregnada con el reactivo. Si la reacción es positiva, entonces esto nos confirma la reacción o la presencia, ¿no es cierto?, de que estamos frente al género Neisseria. ¿Cómo vamos a observar esta reacción? Porque cuando se coloque la colonia sospechosa en el papel filtro impregnado con este reactivo, donde coloquemos la colonia sospechosa, se va a tornar de color azul. En tanto que si no fuese, ¿ya? Si no fuese del género Neisseria, la reacción sería negativa, y en ese caso, donde sea depositada la colonia, va a permanecer incoloro, ¿ya? Se va a generar ahí una mancha, que no va a generar ese cambio de coloración a azul. Pero claro, nosotros queremos saber cuál es la especie de Neisseria, de tal manera que para ello se hace otro tipo de análisis, que es la prueba de la fermentación de los carbohidratos, ¿ya? Entonces, las bacterias ahora se van a cultivar en pocillos que tengan diferentes tipos de carbohidratos, como por ejemplo la glucosa, la maltosa, la lactosa y la sucrosa. Entonces, estos pocillos, ¿ya?, van a tener los diferentes carbohidratos que hemos mencionado: glucosa, maltosa, lactosa y sucrosa. Y donde nosotros observemos un proceso de fermentación, nos va a indicar la especie de Neisseria en particular. Por ejemplo, la Neisseria gonorrea solo produce fermentación de la glucosa, en tanto que la Neisseria gonorrea, ¿ya? Entonces esto, si hemos colocado esta bacteria que dio positiva para el clorhidrato de tetrametilparafenilediamida y luego la colocamos en contacto con los diferentes carbohidratos y si observamos fermentación solo de la glucosa, eso nos confirmaría la especie de Neisseria, que en este caso es la Neisseria gonorrea. ¿Sí? La especie de Neisseria gonorrea. Y si nos da un perfil diferente, por ejemplo, es capaz de fermentar no solo la glucosa, sino que también la maltosa, estaríamos en presencia de la Neisseria meningitidis. Por supuesto que en la actualidad existen otros tipos de test mucho más rápidos, pero esto es la base de ese tipo de diagnóstico, ¿ya? Eso en cuanto a lo que se realiza en el laboratorio. Otras especies de Neisseria, como por ejemplo la Neisseria lactámica, produce fermentación de glucosa, maltosa y lactosa. Y así cada especie de Neisseria tiene su propio perfil de fermentación de carbohidratos, pero por supuesto que este es el que nos interesa a nosotros, puesto que estamos estudiando bacterias que tienen importancia clínica. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar de una de las enfermedades causadas por estas bacterias. Vamos a hablar específicamente de la gonorrea, que es causada por la Neisseria gonorrea. Hemos ya mencionado que es una enfermedad de transmisión sexual. Podríamos hablar específicamente que es una infección de transmisión sexual. Bueno, estos dos términos muchas veces se utilizan como sinónimos, pero es importante señalar las diferencias. Sabemos que la enfermedad, o cuando hablamos de enfermedad, es porque están apareciendo los síntomas. Y tal como ocurre con la gonorrea, no siempre están siendo manifiestos los síntomas. Por lo tanto, algunas personas podrían ser portadoras de la infección y estar asintomáticos y sin embargo estar diseminando todavía la enfermedad o el microorganismo. Por lo tanto, el término más adecuado en este momento es hablar de una infección de transmisión sexual, porque no incluiría tanto a las personas que están presentando síntomas como aquellas que no lo están presentando y son solamente portadores. Bueno,
¿Qué es la gonorrea entonces? La gonorrea inicialmente se va a presentar como una enfermedad que afecta a los aparatos reproductores y también a los aparatos urinarios. ¿Ya? Es una enfermedad que afecta tanto a varones como a mujeres. ¿Ya? Hay una incidencia muy parecida y en ambos casos, como ya lo señalé, la enfermedad podría presentarse de manera asintomática. Y esta presentación asintomática tiene una importancia epidemiológica porque estas personas asintomáticas no van a acudir al médico, por lo tanto no van a recibir un tratamiento a tiempo y van a generar la propagación sin saberlo de este proceso infeccioso. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué es la gonorrea? La gonorrea en realidad es una enfermedad que va a afectar tanto a los genitales masculinos como femeninos y por lo general estas infecciones son de tipo ascendente. ¿Ya? En una primera instancia, tanto en hombres como mujeres, van a afectar a la uretra. ¿Ya? Cuando la bacteria esté aquí en este sitio, en la uretra, tanto de hombres como de mujeres, la bacteria está liberando enzimas para poder alimentarse. Esta liberación de enzimas provoca daño en el epitelio de la uretra y por lo tanto eh, los malestares que surgen en esta primera etapa de la enfermedad podrían ser dolor al miccionar. ¿Ya? Este daño en la uretra entonces va a gatillar entonces dolor y el dolor es variable. ¿Ya? Y dependiendo del alcance de la enfermedad, de cuántos microorganismos hayan ingresado en la primera exposición y que podrían ser reiterativas, por supuesto, el dolor podría ir creciendo. Y como les decía, el dolor también es subjetivo. Para algunas personas el dolor es tan leve que ni lo va a percibir o no le va a llamar la atención. Sin embargo, hay personas que han estado infectadas por la Neisseria gonorrea y el malestar es tal que las personas manifiestan estar orinando vidrio molido. Bueno, el dolor puede ocurrir, ¿no es cierto?, durante el proceso de la micción y también al mantener relaciones sexuales. ¿Ya? Entonces este dolor podría ser variable. ¿Ya? Bueno, otro síntoma que aparece en las personas con gonorrea es flujo. ¿Ya? Un flujo purulento, ¿ya? Que tiene que ver con la llegada, ¿no es cierto? Yo les mencionaba recién que estas cocáceas gram negativas las vamos a observar siendo fagocitadas por algunos neutrófilos, algunos macrófagos, y estas células llegan y comienzan la batalla contra el microorganismo, y de ahí entonces todo esto que hay presente en el sitio de la infección, que tiene que ver con células muertas, bacterias vivas, células vivas, y todos estos elementos entonces terminan formando lo que es la pus. ¿Ya? Y este flujo purulento se puede observar tanto en varones como en mujeres. ¿Ya? El flujo es purulento, en las mujeres va a acompañar a las secreciones vaginales normales, de tal manera que este flujo vaginal se va a ver aumentado eh, por este flujo purulento y además va a aportar con un olor característico que en el caso de las mujeres y también en los hombres puede provocar un olor característico a pescado podrido. El flujo purulento ahora también en varones, no hay que confundir con alguna secreción de tipo seminal. Este flujo purulento, como les decía, es diferente al semen y va a tener también un olor característico, no es un olor propio del semen. Va a tener una coloración también diferente que por lo general es verdosa. ¿Ya? Esos serían entonces en una primera instancia los síntomas y por supuesto que estamos frente a una infección, por lo tanto hay fiebre. ¿Ya? Cuando aparecen los síntomas, por lo general hay un periodo de incubación en donde no hay síntomas que podrían ser de 3 a 7 días. ¿Ya? Es súper relativo y esto tiene que ver con la cantidad de microorganismos que han ingresado a la persona susceptible. ¿Ya? Bueno, cuando aparecen los síntomas claros, la persona inmediatamente podrían acudir a recibir tratamiento y van a
van a recibir entonces antibióticos y los síntomas van a ir desapareciendo a medida que la persona continúe con el tratamiento hasta que lo termine, por supuesto. Recuerden que siempre esa es la recomendación. Ahora, el problema es cuando las personas están en un estado que hemos dicho asintomático, ahí la enfermedad podría agravarse y podría ir avanzando. ¿Ya? En el caso de las mujeres, la infección comienza primero en la uretra, pero podría perfectamente atacar a la vagina, de la vagina seguir ascendiendo hasta el útero, del útero hacia las trompas y desde las trompas hacia los ovarios. De tal manera que una consecuencia muy grave, tanto en hombres como en mujeres, eh, es causar esterilidad. Esta sería una consecuencia de la enfermedad no tratada. ¿Ya? Esta sería entonces una consecuencia de la infección. Ahora, ¿a qué se debe esa esterilidad? Piensen ustedes que la bacteria, como habíamos mencionado en un instante, está liberando enzimas, está causando daño en las células y si la bacteria llega a los ovarios, en los ovarios este daño en las células podría significar el reemplazo de células que producen los ovocitos en tejido de tipo fibroso, de tal manera que eso llevaría finalmente a los procesos de esterilidad. ¿Qué va a pasar en los varones? También la infección va a comenzar primero en la uretra, va a seguir avanzando hacia los conductos seminales, podría llegar al epidídimo, finalmente a los testículos, y en los testículos provocar este daño irreversible que sería la esterilidad. Ahora que ya conocemos la enfermedad causada por la Neisseria gonorrea, que es la gonorrea y que es la que hemos descrito, vamos a mencionar algunos otros factores de virulencia propios de este microorganismo. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de un organismo que es una Coccacia gran negativo, que por lo general se observa en forma de diplo, ¿ya? Y cada una de estas Coccacias tiene una membrana interna y una membrana externa. ¿Ya? Bueno, estas bacterias expresan fimbrias, ¿ya? Que van a servir, como lo hemos mencionado en una de las primeras clases del curso. Estas fimbrias entonces permiten la adherencia. ¿Ya? Vamos a tener entonces fimbrias. Otras proteínas que ayudan con la adherencia son proteínas que están en la membrana externa de estas bacterias y una de estas proteínas es la proteína que estoy dibujando acá en verde, que es la proteína OPA. ¿Ya? La proteína OPA. Y también otra proteína presente en la membrana externa es la proteína RMP. ¿Ya? Entonces, junto con las fimbrias, todos estos elementos van a ayudar entonces con la adherencia de la bacteria hacia las células epiteliales, ya sea de los órganos reproductores u órganos urinarios. ¿Ya? Bueno, también hemos mencionado que estas bacterias gram negativas tienen el lípido A, ¿ya? Y este lípido A está adherido a un carbohidrato que en este caso es el antígeno O. El único detalle de este lípido A es que ese lípido A está normal, como en todas las otras bacterias gram negativas, se une a un carbohidrato de tipo antígeno O que tiene menos ramificaciones que otros antígenos O de otras gram negativas. Es una observación que ocurre con esta bacteria gram negativa. Tenemos al lípido A, pero que se une a un antígeno O un carbohidrato más pequeño que otras bacterias gram negativas. Entonces, para diferenciarlo, a este lípido A, que está unido a un antígeno o a un carbohidrato de menor tamaño y menos ramificado, a esta estructura se le denomina como lipo oligosacárido. De tal manera que la Neisseria
gonorrea, en lugar de tener un lipopolisacárido como otras bacterias eran negativas, lo que la bacteria, la Neisseria gonorrea, posee es un lipo-oligosacárido. Bueno, ¿qué otros factores de virulencia va a presentar esta bacteria? Además de los que ya hemos mencionado que ayudan a la adherencia. Estas bacterias, que afectan principalmente a las mucosas, producen una enzima que se conoce con el nombre de proteasa IgA1. Bueno, como ya lo hemos mencionado, las especies de Neisseria son sumamente sensibles a las condiciones del medio, de tal manera que producen infecciones principalmente a nivel de mucosas. Y uno de los anticuerpos que se secreta en mayor proporción dentro de las mucosas y de la leche materna son los anticuerpos de tipo inmunoglobulina de tipo A. ¿Ya? Y entonces, las principales inmunoglobulinas que van a llegar a contrarrestar la infección por la Neisseria gonorrea son las inmunoglobulinas de tipo A, las IgA. ¿Ya? Son anticuerpos entonces que se secretan principalmente en las mucosas. Sin embargo, la Neisseria ha desarrollado enzimas, ¿no es cierto?, que son estas proteasas IgA1, que lo que hacen es precisamente destruir a estas IgA1 de mucosa. Es un factor de virulencia para hacer frente entonces al ataque del sistema inmunológico. Son formas que tiene la bacteria para defenderse. ¿Sí? Bueno, otra estrategia que ha desarrollado la especie de Neisseria, también está esta estrategia que hemos mencionado ya de las proteasas IgA1, las poseen también la Neisseria meningitidis, y la que vamos a mencionar a continuación también es propio del género Neisseria, es que esta bacteria, ¿ya? Esta bacteria va a secretar otra enzima que se conoce como sialiltransferasa. La vamos a dibujar acá entonces en azul. A esta enzima de la bacteria se conoce entonces como sialiltransferasa. Sialiltransferasa. Bueno, en el epitelio, ¿ya? En el epitelio que va a afectar esta bacteria, vamos a tener varias células de tipo epiteliales. Ya, la vamos a dibujar acá, así esta célula epitelial. Y estas células epiteliales también tienen lípidos de membrana, que están asociados a algunos carbohidratos. Y esos carbohidratos, en muchos casos, algunos de esos carbohidratos son el ácido siálico. ¿Sí? Entonces, sabemos que el sistema inmunológico no reconoce a lo propio, de tal manera que estas células epiteliales, estas células epiteliales de nuestro organismo, que son las células de las mucosas, que afectan principalmente tanto a la Neisseria gonorrea como a la Neisseria meningitidis, ¿ya? Sabemos que una respuesta inmunológica no debiera existir contra algo que es propio. Entonces, nuestro sistema inmunológico no debería estar capacitado para reconocer a estos glicolípidos, que son estos lípidos de membrana que están asociados en este caso con el ácido siálico. El ácido siálico. Sin embargo, la bacteria, la especie de Neisseria, producen esta enzima que es la sialiltransferasa. Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene esta sialiltransferasa? La sialiltransferasa va a reconocer a este ácido siálico de la célula, lo va a cortar, vamos a cortar acá entonces ese ácido siálico, y esa sialiltransferasa va a transferir ahora ese ácido siálico hacia el lipo-oligosacárido de la Neisseria gonorrea, ¿ya? Lo va a transferir entonces hacia el lipo-oligosacárido y lo va a adicionar. Entonces va a adicionar este ácido siálico que lo extrae de la propia célula epitelial del organismo huésped y lo transfiere entonces al lipo-oligosacárido. Esa es la función de la sialiltransferasa. Corta el ácido siálico y lo transfiere entonces ahora al lipo-oligosacárido.
¿ya? Y lo que está haciendo la Neisseria en este caso es mimetizarse con la célula huésped, ¿ya? En este proceso evolutivo, la Neisseria, que afecta principalmente los epitelios, las mucosas, ha entendido que disfrazarse un poco como la célula huésped lo estaría protegiendo del ataque del sistema inmunológico. Bueno, no contenta la Neisseria con primero eliminar a las inmunoglobulinas de tipo A y mimetizarse, ¿ya? Estas bacterias, las del género Neisseria, estas bacterias, recuerden, tienen una pared gram negativa, tienen una membrana externa. Bueno, estas bacterias son de las pocas o son la excepción de las bacterias que hemos mencionado, y es que poseen tres copias de su ADN. ¿Ya? Recuerden que el ADN es doble hebra de tipo circular. Entonces, los miembros del género Neisseria eh, son una de las pocas especies bacterianas que tienen más de un ADN bacteriano. Siempre circular, siempre doble hebra. ¿Ya? De tal manera que los genes de estas bacterias tienen repeticiones en estos tres ADN. Y uno de los genes en particular eh, es los de las proteínas OPA. ¿Ya? Sabemos que la proteína OPA ayuda con la adherencia de la bacteria, ¿ya? Y por lo tanto se repite esta proteína en la superficie de la membrana externa, la proteína OPA, que está en la superficie, y por lo tanto si es una proteína de superficie tiene que haber alguien que genere la información para la síntesis de esta proteína OPA, y por lo tanto esa información está en los genes, y por lo tanto en estos tres ADN bacterianos podrían haber varios genes para la proteína OPA. ¿Sí? Entonces, energéticamente no es favorable que la bacteria esté expresando todos los genes. Podríamos darles números para no confundirnos. Aquí está el gen OPA1, el gen OPA2, el gen OPA3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solo para hacerlo esquemático. Estamos hablando de una Neisseria que tiene 3 ADN bacterianos y varios genes para una misma proteína. Y entonces debemos entender que la Neisseria no va a expresar los 9 genes que estamos graficando de manera didáctica en este momento porque energéticamente no sería favorable. Probablemente va a estar expresando solo uno de ellos y por lo tanto en determinado momento la bacteria va a estar expresando el gen OPA4. Por lo tanto, la proteína OPA que se está expresando en determinado momento es la proteína OPA4. ¿Sí? Entonces, estas proteínas que están en la membrana externa, todas obedecen a ese mismo gen. Por lo tanto, cuando esta Neisseria gonorrea ingresa a un organismo, esta bacteria va a estimular al sistema inmunológico. Por supuesto que la bacteria primero va a llegar y se va a multiplicar. Vamos a estar hablando entonces de un proceso infeccioso, que es la llegada del microorganismo y su multiplicación. Entonces, la bacteria que está expresando la proteína de OPA4, ¿ya? Es la que comienza a crecer. ¿Ya? Y ese crecimiento solo se va a ver interrumpido cuando el sistema inmunológico consiga desarrollar anticuerpos anti esta proteína, que sería anticuerpos anti OPA4. ¿Ya? Por lo tanto, cuando aparezcan los anticuerpos anti-OPA4, la bacteria, esta Neisseria, no le queda otra chance, ¿no es cierto?, que ir perdiendo un poco la batalla y el número de bacterias comienza a disminuir. ¿Ya? Una forma de defenderse frente a este ataque de los anticuerpos anti-OPA4 es que la bacteria termine silenciando al gen OPA4 y por lo tanto va a comenzar ahora a expresar otro de los genes, podría ser ahora el gen OPA8. De tal manera que las bacterias que aquí sobrevivieron y que pudieron hacer este cambio de proteínas, ahora ya no son Neisseria que expresan OPA4, sino que son Neisseria que expresan a la proteína OPA8. Y por lo tanto, estas bacterias que ahora van a estar expresando la proteína OPA8 comienzan o tienen una chance de crecer porque los anticuerpos anti-OPA4 ya no son
ya no son factibles de ser utilizados, ya no lo van a poder defender porque la bacteria ahora está expresando otra proteína que es la proteína OPA8. ¿Qué va a ocurrir entonces frente a la proteína OPA8? Es que van a aparecer anticuerpos anti-OPA8. Y por lo tanto, cuando aparezcan estos anticuerpos anti-OPA8, el número de bacterias vuelve a decaer. Ahora, ¿cuál es la posibilidad? ¿Qué es lo que podría ocurrir ahora? Es que estas bacterias que expresaban anti-OPA8, expresaban la proteína OPA8, silencian el gen OPA8 y ahora comienzan a expresar el gen OPA1. Y esto va a significar que un nuevo grupo de bacterias vuelva a crecer y ese crecimiento solamente se va a ver impedido hasta que aparezcan anticuerpos anti-OPA1. Este fenómeno, que ocurre para muchas bacterias, incluso para algunos parásitos, se conoce como variabilidad antigénica. Variabilidad, entonces, antigénica. En palabras sencillas, es como que el microorganismo está equipado con copias de sus genes para una misma proteína y estos microorganismos que tienen copias de sus genes podrían ir, en palabras sencillas, cambiándose de ropa, ¿no es cierto? Van a variar las proteínas de superficie y por lo tanto estarían engañando al sistema inmunológico momentáneamente y esta es una de las razones por la cual para algunos microorganismos, como por ejemplo el que produce la malaria, los protozoos del género Plasmodium, o el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi que causa la enfermedad de Chagas, e inclusive el propio VIH, es una de las razones por la cual no es posible todavía generar una vacuna, porque el microorganismo tiene la chance de que si estamos adicionando una proteína que estimularía una respuesta inmunológica, el microorganismo lo que hace es variar la expresión de dicha proteína y por lo tanto los anticuerpos que estábamos esperando nos protejan no son más factibles de protegernos porque el microorganismo está variando esas proteínas de superficie. ¿Qué pasa con el tratamiento para la gonorrea? Existe efectivamente tratamiento. Uno de los tratamientos ideales para la gonorrea es la penicilina. Sin embargo, muchas cepas de Neisseria gonorrea ya se han hecho resistentes a este tratamiento, ¿ya? De tal manera que vamos a tener que ir en búsqueda de alternativas para el tratamiento de la gonorrea, ¿ya? Y mucho más importante frente a esta enfermedad son las medidas de prevención. No existe una vacuna contra la gonorrea, pero sí existen varias formas de prevenir. Una de ellas es la abstinencia, que es el modo de prevención 100% seguro, ¿no es cierto?, de prevenir esta enfermedad. Y de hecho, cuando las personas están bajo tratamiento de gonorrea, contra la gonorrea, tiene que haber abstinencia, ¿ya? Para evitar que vuelva a aparecer. Y otra cosa importante con respecto al tratamiento, las personas que están bajo tratamiento de una enfermedad o infección de transmisión sexual, es que no solamente la persona que se ha diagnosticado recibe el tratamiento, sino que todos los contactos sexuales de la persona también lo reciben y todas estas personas deben estar bajo abstinencia sexual, ¿ya? Yo sé que la abstinencia sexual no es la favorita, ¿ya? Pero sin embargo es la más segura, ¿sí? La que nos va a asegurar no contraer la enfermedad. Si no es posible practicar la abstinencia, el uso de preservativo, ¿ya? El uso de preservativo nos va a permitir, ¿no es cierto?, controlar la propagación de la enfermedad. El uso del preservativo se tiene que hacer bien, si es en el caso del preservativo masculino. Hay que tomar ciertas precauciones, como lo son verificar la fecha, ¿sí?
la fecha del preservativo, que esté guardado en un lugar a cierta temperatura, ¿no es cierto? Una vez que hemos verificado la fecha de expiración y que no esté vencido el preservativo, abrirlo con ciertas precauciones. Nunca se debe utilizar algún elemento cortante para abrirlo. Se recomienda no hacerlo con los dientes para evitar también que este preservativo se rompa. ¿Sí? Siempre hay que usar uno por acto sexual, no se pueden aplicar más de preservativo en el miembro masculino, ya no es más seguro. De hecho, el látex, que se roza con látex, podría también ocasionar la ruptura del preservativo. Eh, Hay que colocarlo con el pene erecto, ¿sí? Asegurando la punta del preservativo, que no quede aire, y ¿no es cierto? Se tiene que deslizar rápidamente por el cuerpo del pene hasta llegar a la base. ¿Ya? Si ese deslizamiento no ocurre, ¿no es cierto?, de manera rápida, es porque probablemente lo están colocando del lado contrario. ¿Ya? Después de que ha ocurrido el acto sexual, se tiene que retirar con el pene aún erecto para evitar, ¿no es cierto?, que se derrame contenido del preservativo, hacer un nudo y eliminarlo. Y si se va a practicar nuevamente otra relación, utilizar siempre un preservativo nuevo. Bueno, otra forma de prevenir la enfermedad de transmisión sexual es la pareja única. Sin embargo, esto debe ser un acuerdo entre todos los participantes de la relación. Ya no basta con que uno de los participantes esté considerando a su pareja como pareja única y el otro no, o las otras dos personas tampoco lo están haciendo. Entonces, en el caso de un trío, ¿ya? Debiera ser entonces un acuerdo entre todos los participantes de la relación. Bueno, en primera instancia, la gonorrea es una enfermedad que va a afectar a las gónadas y también a los aparatos urinarios. Sin embargo, la gonorrea que se inicia en estos lugares podría diseminarse a través de la sangre, y también han habido casos de meningitis por la Neisseria gonorrea, lesiones de la piel como pápulas, endocarditis y fenómenos de artritis. ¿Ya? También es importante destacar que la gonorrea es una enfermedad que se podría diseminar hacia el recién nacido desde una madre infectada y transmitirla al infante en el momento del parto, en el caso de que sea un parto por vía vaginal. Y en estos casos se produce lo que se conoce como una oftalmia neonatal, que lógicamente la manera de prevenir esta oftalmia neonatal es que el parto sea a través de cesárea. Vamos a hablar ahora de este otro miembro del género Neisseria, que es la Neisseria meningitidis, que es la bacteria causante de un cuadro, como lo dice su nombre, de meningitis. Bueno, la meningitis es la inflamación de las meninges, que son estas capas que recubren al encéfalo y a la médula espinal. Los cuadros de meningitis pueden ser ocasionados por bacterias, pero también por virus e incluso por algunos hongos. El 70% de las meningitis tienen un origen bacteriano, ¿ya? Y dentro de las bacterias que causan meningitis, ya estudiamos a uno de ellos, que es el Streptococcus pneumoniae. Está también la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza, que hablaremos en unos instantes más. En tanto que el otro 30% de meningitis está causado por algunos virus y algunos hongos. Los síntomas de meningitis son variados e incluyen una fiebre importante sobre los 38, incluso sobre los 40 grados Celsius. Existe dolor de cabeza, vómito, hay rigidez del cuello. Se pueden presentar petequias. Las petequias corresponden a rompimiento de los capilares que se van a observar
como pequeños puntos en la piel donde están ocurriendo estas petequias, pueden diseminarse en la enfermedad produciendo bacteremia. Esto quiere decir que las bacterias van a pasar desde las meninges hacia la sangre y por lo tanto las bacterias se van a ir diseminando hacia otros sitios. Podría ocasionar también miocarditis, artritis. ¿Ya? Va a haber un fenómeno conocido como coagulación intravascular diseminada y esto se debe a que el lípido A de, de las bacterias gram negativas va a actuar como una endotoxina, ¿ya? Y este lípido A va a estimular a los factores de coagulación y por lo tanto va a haber este fenómeno de coagulación intravascular. Finalmente la presión, ¿no es cierto?, de la sangre baja y esto significa que hacia los diferentes órganos van a llegar menos suministro de sangre y por lo tanto va a haber un shock. Las personas entran en coma y después de esto, ¿no es cierto?, la muerte. En la mayoría de los casos en donde hay muerte, tiene que ver precisamente con la diseminación desde las meninges hacia la sangre y esto afectando a otros órganos. Bueno, dentro de los factores de virulencia que vamos a encontrar de esta enfermedad tan severa que es la meningitis, la Neisseria meningitis va a presentar algunos factores de virulencia que ya hemos estudiado. Y estos factores de virulencia son los siguientes. Vamos a encontrar por un lado a las proteínas POR, ya las proteínas OPA que ya hemos conocido en la Neisseria gonorrea. Y recuerden que esto participan en la adherencia de las bacterias hacia las células del tejido huésped. También vamos a encontrar ahora el lipopolisacárido, que ya se los he mencionado, que es el tradicional para las bacterias gram negativas, a diferencia de lo que vimos en la gonorrea, ¿ya? En donde el lípido A se comporta como una endotoxina. Y esta endotoxina termina gatillando, ¿no es cierto?, o estimulando los factores de coagulación y el resultado de esto es la coagulación intravascular diseminada. Vamos a tener la presencia de la proteasa, esta proteasa que destruye los anticuerpos de tipo inmunoglobulina A, la proteasa de tipo IgA1. Las bacterias también, la Neisseria meningitis produce la cialiltransferasa, que recuerden es esta enzima que intenta imitar a las células epiteliales del huésped, transfiriendo el ácido ciálico desde las células epiteliales hacia, en este caso, el lipopolisacárido. Y también vamos a encontrar el otro fenómeno que describimos anteriormente, que es la variación antigénica. Pero recordemos, estamos en presencia de una bacteria que produce meningitis y el factor de virulencia más importante para llegar a producir el fenómeno de meningitis es la presencia de una cápsula. Que recordemos, esta cápsula lo que hace es evitar la fagocitosis. Esta cápsula, como lo hemos mencionado en las clases anteriores, es una cápsula de carbohidratos. ¿Ya? Son los carbohidratos quienes constituyen a esta cápsula y gracias a esta cápsula es que la especie la Neisseria meningitis ha sido clasificada en diferentes serogrupos. Son 13 los serogrupos. Están los serogrupos A, B, C y D. ¿Ya? También tenemos los serogrupos E, donde existen 29, otros diferentes. Están los serotipos o serogrupos H, I, K y L. Y finalmente los serogrupos W, X, Y y Z.
¿Ya? Esos serían entonces los 13 serogrupos que hacen diferente entonces a esta Neisseria meningitidis. La transmisión de la Neisseria meningitidis tiene que ver con un contacto estrecho entre personas, entre una persona que es portadora de la Neisseria meningitidis y un huésped susceptible. ¿Ya? El contacto tiene que ser más bien íntimo y está asociado a los besos, principalmente entre personas adultas y los infantes, que son la población que está en mayor riesgo de adquirir esta Neisseria meningitidis. ¿Ya? Y precisamente este es un punto importante porque se han hecho estudios que verifican que aproximadamente el 10 o hasta el 35% de los adultos, adultos sanos, son portadores de esta Neisseria meningitidis. Eh, ¿Dónde va a ocurrir este estado de portador? La Neisseria meningitidis se han localizado principalmente en la zona de la orofaringe. Más importante aún es destacar el hecho de que si existe un portador sano dentro de un grupo de trabajo, por ejemplo, las personas que asisten a una misma sala de clases regularmente, si en determinado periodo de tiempo se hace el estudio y se detecta que uno de ellos es portador en su orofaringe de esta Neisseria meningitidis, al poco tiempo, todos los que participan de ese grupo curso dentro de una sala de clases también se tornan portadores. ¿Cómo se llega a producir entonces la enfermedad? Estamos hablando de que personas sanas eh, podrían tener esta Neisseria meningitidis en su orofaringe. Sin embargo, el microorganismo, para causar la meningitis, tiene que llegar entonces a las meninges. Bueno, hay dos teorías básicamente que explicarían la llegada de la bacteria desde la orofaringe hacia las meninges. Y la primera de ellas es que la bacteria se abre camino desde la orofaringe, ¿ya? Va rompiendo tejidos paulatinamente y con el tiempo hasta llegar a las meninges, ¿ya? Sin embargo, una segunda hipótesis plantea que la bacteria podría llegar desde este estado de portación en la orofaringe, llegar a las meninges a través de la sangre. Sin embargo, hay un factor protector de las meninges, que es la barrera hematoencefálica, de tal manera que la llegada de la bacteria por la sangre hacia las meninges tendría que ver con varios elementos relacionados que provoquen la inflamación de la barrera hematoencefálica y que finalmente la bacteria pueda llegar a las meninges. Una vez que ha ocurrido entonces la enfermedad, cuando la persona presenta meningitis, eh, las personas tendrían una probabilidad de un 50% de generar una, una septicemia, una infección, ¿no es cierto?, generalizada, y de estas personas un 10% van a fallecer según los datos epidemiológicos recolectados hasta ahora. La muestra que se obtiene es del líquido cefaloespinal. La muestra entonces idónea para el diagnóstico de esta enfermedad del líquido cefaloespinal, y como se los mencioné en un instante, la muestra se obtiene a través de una punción lumbar, que inmediatamente una vez que se obtiene este líquido, que normalmente debiera ser un líquido transparente, se describe como agua de roca por lo transparente que es. Sin embargo, las personas cuando tienen meningitis de tipo bacteriana, este líquido ya tiene un aspecto turbio de tipo lechoso, que ya nos está dando indicio de que estamos frente a una meningitis de tipo bacteriana. Probablemente en el laboratorio lo primero que se va a hacer con el líquido cefaloespinal es hacer un frotis para realizar una tinción de Gram,
después cultivarlo en el medio taller Martin y luego hacer el diagnóstico que ya hemos descrito para llegar al diagnóstico de especie. Muchas personas que han padecido de una meningitis por la Neisseria meningitidis quedan con algunas secuelas. Algunas de ellas ha sido necesario realizar amputaciones. En otros casos hay sordera. También han habido dificultad para hablar. Han tenido dificultad para hablar. Han ocurrido en algunos casos cicatrices, ¿ya?, en la piel, producto principalmente de las petequias, y personas que quedan con daño de tipo nervioso desarrollan en algunos casos convulsiones. Esas serían entonces las secuelas que podrían quedar en los pacientes que se recuperan del proceso de meningitis. El tratamiento tiene que ver con varios antibióticos, son factibles de utilizar, como la penicilina. También tenemos el cloranfenicol. También tenemos algunas cefalosporinas. Y para las personas que han tenido contacto con posibles casos de Neisseria meningitidis, se recomienda tratamiento profiláctico con rifampicina. Bueno, y con respecto a la prevención, ¿ya? Existe la vacuna. Existe vacuna para la Neisseria meningitidis, y estas vacunas pueden ser de tipo monovalentes. Esto quiere decir que las vacunas incluyen solo uno de los carbohidratos que son parte de los serogrupos de la Neisseria meningitidis. Pueden ser bivalentes. Esto quiere decir que la vacuna va a contener dos de los carbohidratos, y la que se utiliza en nuestro país es una tetravalente. Esta vacuna recibe el nombre de Menactra e incluye 4, por supuesto, serogrupos, y estos son el A, el C, el Y el W135. Estos son entonces los 4 carbohidratos que contiene esta vacuna. Pero por supuesto que hay otras medidas de prevención que tienen que ver principalmente con la forma en que se transmite la enfermedad. Ya hemos mencionado que tiene que ver con un contacto estrecho entre una persona portadora y un huésped susceptible. Y acá podemos mencionar el lavado de manos, el uso de pañuelos desechables, estornudar o toser cubriéndose la boca con un pañuelo desechable que se debe eliminar rápidamente, o hacerlo con el antebrazo. La ventilación de las piezas o de los lugares donde posiblemente pueda haber un infectado es fundamental, puesto que la luz solar destruye rápidamente a estos microorganismos que son sumamente sensibles a las condiciones del medio. Esas serían entonces las medidas de prevención para la Neisseria meningitidis. A continuación vamos a estudiar a dos organismos que se denominan como cocobacilos gram negativos, y esto tiene que ver con su morfología, que algunos de ellos se ven claramente como cocáceas, en tanto que otros son un poco más alargados y tienden a aparecer como pequeños bacilos, ¿ya? Esto a partir de cultivos puros y de lo que se ha observado a través de microscopía electrónica. El primer organismo que pertenece o posee esta morfología son los miembros del género Haemophilus. De nuevo, como ha ocurrido en varias oportunidades, son varios las especies que pertenecen a este género. Sin embargo, vamos a mencionar a dos especies dentro del grupo, que son el Haemophilus influenza. El nombre quedó dado en este caso para esta especie
porque en algún momento se pensó que era esta bacteria la que originaba estos procesos de influenza, que hoy sabemos que son eh, infecciones de tipo viral. Y el otro miembro de este grupo que vamos a mencionar es el Haemophilus ducreyi. Bueno, el Haemophilus influenza, tal como lo mencioné hace un instante, produce principalmente meningitis e infecciones también de tipo respiratorio. Infecciones en respiratorio. Esas serían entonces las principales patologías causadas por el Haemophilus influenza. ¿Ya? Todos los miembros del género Haemophilus son organismos inmóviles. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la ausencia de flagelos, y también son organismos aeróbicos. El Haemophilus influenza, que es el representante más importante, eh, tiene una cápsula. Y esto explicaría nuevamente la capacidad que, que este organismo tiene de producir meningitis. Recordemos que la cápsula siempre es un inhibidor del proceso de fagocitosis. La cápsula ha permitido clasificar al Haemophilus influenza en 6 serogrupos que están designados desde la letra A hasta la letra F. ¿Sí? Tenían los serogrupos A, B, C, D, E y F. Dentro de los más importantes, el serogrupo de Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Sería el responsable de los casos más graves de meningitis. ¿Ya? Y al igual que la Neisseria gonorrea, el Haemophilus influenza tiene dentro de sus características un lipo-oligosacárido. Bueno, las personas que están en mayor riesgo de sufrir meningitis por el Haemophilus influenza son los pacientes que están, una vez terminada la lactancia, ¿ya? Ahí comienza el periodo, por ahí por los 3 o los 6 meses de vida, ¿ya? En donde se acaba la inmunidad dada por la madre a través de la placenta en el proceso de gestación. Y una vez que termina la lactancia, comienza el periodo donde es más probable que los infantes adquieran la enfermedad, ¿ya? Están protegidos en los primeros periodos de vida por las inmunoglobulinas entregadas por la madre a través de la placenta, y luego están protegidos por la lactancia, ¿ya? Este periodo de riesgo está dado entonces después que termina la lactancia, por ahí por los 3 o los 6 meses de edad, hasta los 3 o los 5 años de vida, ¿ya? Que serían los periodos más riesgosos, porque es el periodo en donde el sistema inmunológico aún está inmaduro. Y por esa razón es que existe una vacuna contra la Haemophilus influenza, principalmente de tipo B, para proteger en este periodo de vida que es más riesgoso. El Haemophilus ducreyi, por otro lado, produce una infección de transmisión sexual que se conoce con el nombre de chancroide o también conocido como chancro blando. Bueno, el chancro básicamente es una lesión de tipo ulcerosa que aparece en los genitales, puede aparecer en el pene, en el escroto, en la vagina, incluso también en la zona rectal, dependiendo del tipo de relación sexual que se haya practicado. ¿Ya? Es una úlcera entonces que tiene bordes blandos, de ahí el nombre de chancro blando. La úlcera aparece después del contacto sexual, que por lo general pueden ocurrir microheridas, y por esas microheridas es donde va a ingresar la bacteria. Va a ocasionar primero una lesión leve en la superficie de la piel o de las mucosas, que se va a tornar de color rojo, producto de la inflamación. Luego comienza a inflamarse y supurar hacia el exterior hasta que se forma entonces esta úlcera,
y luego la úlcera se comienza a cicatrizar, se forma una costra que luego cae y desaparece. ¿Ya? Las personas podrían seguir siendo portadoras si es que no ocurre tratamiento a tiempo. El segundo miembro de este grupo de Coccobacillus gram negativos corresponde a una especie en particular del género Bordetella, y esta especie es la Bordetella pertussis. La enfermedad que produce la Bordetella pertussis es el coqueluche, o también conocido como tosferina. Esta enfermedad ocurre luego de la transmisión, y esta transmisión es a través de gotitas. ¿Sí? La transmisión de esta enfermedad entonces a través de gotitas respiratorias desde una persona que está infectada hacia un huésped susceptible. El periodo de incubación de esta enfermedad es aproximadamente 2 semanas, que podría variar siempre los periodos de incubación dependiendo de la cantidad de bacterias que han ingresado al organismo. Esta enfermedad se va a manifestar a través de 2 etapas que se denominan una etapa catarral, y en esta etapa catarral los síntomas de la enfermedad son muy parecidos a los de una gripe. El paciente va a presentar un síndrome de tipo gripal, de tal manera que es muy difícil hacer el diagnóstico, puesto que el médico podría simplemente prescribir tratamiento o reposo, y tratamiento para una gripe. Y esta etapa catarral va a evolucionar a una etapa que se conoce como etapa paroxística. Aquí en esta etapa que se denomina como paroxística es donde se van a manifestar los síntomas propios del coqueluche, en donde aparece esta tos, ¿ya? Una tos de perro, una tos bastante severa, en donde en los infantes, que ocurre principalmente la enfermedad, no pueden respirar, ¿ya? Les cuesta mucho respirar porque están constantemente tosiendo, y esta tos es de tipo convulsiva. De ahí también otro sinónimo de la enfermedad, que es la tos convulsiva. Bueno, los infantes comienzan a toser y se ha observado que muchas veces el paciente infante está recostado y termina de pie producto de las convulsiones. Bueno, para evitar la llegada a la etapa paroxística, que muchas veces si no hay tratamiento a tiempo, podría evolucionar esta etapa paroxística a una encefalitis, ¿ya? Cuando no hay tratamiento entonces se podría evolucionar la enfermedad hacia una encefalitis, y esta encefalitis es la que causa entonces la muerte del paciente. ¿Ya? Para que evitar este fenómeno de evolución, se debe de prescribir a tiempo tratamiento antibiótico que debe comenzar en la etapa catarral. Ahora, la interrogante es cómo diferenciar, ¿no es cierto?, una etapa catarral del coqueluche o de una gripe común. Eso tiene que ver principalmente con la vacuna. ¿Ya? En nuestro país, la vacuna contra la Bordetella pertussis está dentro del plan ministerial de vacunación, de tal manera que todas las personas nacidas en Chile han sido vacunadas contra el coqueluche. ¿Ya? ¿En quién vamos a sospechar? De personas de procedencia extranjera, en donde la vacuna no sea obligatoria. Dentro de los factores de virulencia que podemos destacar de la Bordetella pertussis es su capacidad de adherencia. ¿Ya? Y esta capacidad de adherencia de la bacteria se explica por la presencia de pilis, de fimbrias y de proteínas en su superficie, que son la pertactina y la hemaglutinina, que van a permitir que la bacteria se adhiera principalmente a las células de los epitelios respiratorios. Sin embargo, los principales factores de virulencia de la Bordetella pertussis son sus toxinas. Ya hemos mencionado entonces el lípido A del lipopolisacárido se puede comportar entonces como una endotoxina, estimulando una serie de fenómenos, dentro de ellos la acumulación intravascular diseminada.
Bueno, dos toxinas sumamente importantes son la toxina pertussis y la adenilciclasa hemolicina. Son dos toxinas diferentes, sin embargo, ambas cumplen un rol muy parecido, que es estimular a la adenilato ciclasa. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen estas toxinas pertussis y adenilciclasa y hemolicina? Ambas toxinas, si bien son diferentes, tienen un mecanismo de acción muy parecido. Y para eso nos vamos a trasladar hasta el aparato respiratorio, donde vamos a encontrar algunas células ciliadas de la mucosa respiratoria. Las bordetelas pertussis van a estar creciendo, ¿no es cierto?, de manera siempre extracelular. Estos cocobacilos van a estar entonces en el medio extracelular, hacia la zona de los alvéolos, hacia el lumen del aparato respiratorio, y por lo tanto las toxinas que son producidas en este medio van a ingresar. Dentro de ellas tenemos la toxina pertussis y la adenilciclasa hemolicina. Estas toxinas van a ser absorbidas por las células y aquí van a estimular entonces a la adenilato ciclasa, esta enzima que se encuentra asociada a la membrana plasmática y que participa asociada a las proteínas G en los procesos de señalización intracelular. Bueno, la adenilato ciclasa normalmente es la que se encarga de transformar el ATP en otra molécula que es el AMP cíclico. ¿Sí? El AMP cíclico trabaja, ¿no es cierto?, como un segundo mensajero dentro de las células. Sin embargo, acá está ocurriendo un fenómeno de estimulación constante, una estimulación descontrolada, de tal manera que comienzan a crecer descontroladamente o a aumentar los niveles de AMP cíclico. Y esto va a conllevar a que la célula responda, ¿no es cierto? Esta célula que está bajo el efecto de la toxina va a responder liberando agua hacia el exterior, vale decir, hacia el lumen del aparato respiratorio o hacia el lumen de los alvéolos. Y eso es lo que va a finalmente a gatillar estos síntomas, primero de tipo gripales y luego los característicos de la etapa paroxística ocasionada por la bordetela pertussis. Luego vamos a encontrar otras enzimas que son la dermonecrosante y la citotoxina traqueal. Ambas ya van a promover estas toxinas que también van a ser producidas por la bacteria. ¿Ya? Estas otras dos toxinas van a provocar la muerte de estas células, ¿ya?, por un lado, y la citotoxina traqueal en particular va a tener otro efecto sobre las células que están sanas, aquellas células que podrían no verse afectadas todavía por la toxina de la bordetela pertussis. Y esta toxina citotraqueal va a ser incorporada a las células y lo que va a hacer es inhibir la síntesis de nuevo ADN. ¿Ya? Esto tiene ciertas implicancias y va a explicar de alguna manera por qué la recuperación del coqueluche para las personas que llegan a la enfermedad es tan prolongada. Bueno, resulta que si esta célula está siendo dañada, ya sea por las toxinas que obligan a la célula a la salida de agua o a estas células que están siendo obligadas a morir por las toxinas, ¿ya? Nuestro organismo depende de las células que estén sanas, aquellas que no se vean afectadas todavía por las toxinas. Y estas células sanas van a cumplir el rol de multiplicarse y reparar el tejido dañado. Sin embargo, esta citotoxina traqueal, no contenta con todo lo que hace la bordetela pertussis además, esta citotoxina traqueal impide que las células sinteticen nuevo ADN, por lo tanto, lo que están provocando finalmente es evitar que esta célula sana se replique. Y eso hace que el coqueluche tenga un proceso de un periodo de convalescencia mucho mayor que otras enfermedades respiratorias. ¿Ya? En cuanto a las medidas de prevención contra el coqueluche, podemos mencionar ya que es una enfermedad que se transmite por gotitas respiratorias. Las clásicas, el lavado de manos, el taparse la boca al toser o estornudar, usar pañuelos desechables, ventilar las habitaciones. Sin embargo, una medida de prevención importante y que es obligatoria para quienes nacen en nuestro país es la vacuna contra la bordetela pertussis. Esta es una vacuna que se incluye con otras dos infecciones, que son el tétanos y la difteria. ¿Ya? Y ellas entonces tienen que recibir refuerzo cada cierto tiempo. ¿Ya? La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses de edad, la tercera dosis a los 6 meses de edad, después a los 18 meses de edad y una última dosis a los 4 años.
Ya, ese sería el programa o el esquema de vacunación para prevenir el coqueluche.